En 1886 comienza lo que fue la hegemonía conservadora, a lo que es llamado la regeneración. Esta comienza con la Constitución del 86 y con la presidencia del señor Rafael Núñez. Termina en el año 1930 con el mandato del señor Enrique Olaya Herrera, en la cual nuestra nación se convierte en una república liberal. Durante estos años fueron 46 años en el cual los conservadores se mantienen en el poder. Tenían absolutamente todo el poder político, todo el poder político. Cabe aclarar que en el gabinete de Estado se incluía el señor Rafael Uribe Uribe, el cual fue un comandante de las tropas liberales en la guerra que se presentó, la cual fue la guerra de los 1000 días. Esta guerra pone a tambalear al Estado, al gobierno, pone en duda su mandato frente a todos los colombianos. Todos los colombianos empiezan a dudar de el mandato, el liderazgo que teníamos. Para el año 1902 se acaba la guerra de los 1000 días y en el 1903 sucede otro acontecimiento bastante importante para nuestro país, el cual fue la separación de Panamá de Colombia. Sucede que llega a Estados Unidos y le ofrece a Colombia $25 millones, lo cual era el doble de la deuda que tenía Colombia en ese entonces. A partir de este acontecimiento comienza lo que fueron las obras públicas, la construcción de vías y de obras públicas, vías, carreteras, etcétera, ya que pues nosotros éramos un país completamente incomunicado, existe un personaje bastante importante, el cual era bastante importante en lo que fue el gobierno de ese entonces, quien era Bernardo Herrera. Él era un padre, como él él era un padre de iglesia, y él era prácticamente el que tomaba las decisiones en este país, era el que daba la primera y la última palabra. Se dice que él era prácticamente quien escogía quién iba a mandar en el país, quién era presidente, quién no, y cuáles eran las decisiones que se iban a tomar para el futuro del país. Ya para 1914 llega el presidente Vicente Concha, y en este mismo año ocurre el primer magnicidio en Colombia, en la Plaza de Bolívar, en el cual matan al señor Rafael Uribe Uribe. Para 1922 comienza lo que fue la prosperidad al debe, en la cual ocurre, esta es llamada así por el incremento del crédito externo y la déficit fiscal del país. Volviendo un poco atrás a lo que era la iglesia y el poder de la iglesia, ya durante estos años empiezan a ocurrir debates sobre lo que era la participación de la iglesia en el gobierno. Además de también se incluyen debates como el de la educación, el voto a las mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo, entre muchos otros temas. Ya en los años 20 comienza el desarrollo industrial, y en se crea lo que era la clase obrera. Ya para 1930 se postula el señor Olaya Herrera, y este es el fin de la hegemonía conservadora. Pero ¿qué pasa en 1930-1934? ¿Y cuál fue el mandato del señor Enrique Olaya Herrera? Este señor se tiene que enfrentar a la concentración nacional, al déficit económico que tenía el país, todos los estados, todo lo que era lo político claramente, avanzar las obras públicas, también a consolidar el país, ya que
Anteriormente había ocurrido lo que fue la masacre de las bananeras, el desempleo y la guerra colombo-peruana que teníamos en este momento. Ya como podemos ver, estos fueron los acontecimientos más importantes que suceden durante estos años y cómo nuestro país se convierte en una república liberal.